Buenas, yo soy Iván Ferreiro, como ya sabréis, esto es Dibujo Manga y la clase número 11 toca ambientación, qué es y qué nos puede ayudar al hacer nuestros mangas. Muy buenas chicos, aquí estoy abriendo Krita para empezar a trabajar y hoy es una clase un poquito diferente, así que vamos a dibujar un poquito, sí que os voy a proponer algún ejercicio de dibujo para que vosotros lo trabajéis y lo completéis por vosotros mismos en vuestras casas, ya sea a través de lápiz y papel o utilizando este tipo de herramientas que nosotros estamos utilizando en este curso. Como habéis visto en la presentación, hoy vamos a ver ambientación. Y la ambientación, bueno, ya veis el pase de imágenes que tengo por aquí. Que acaba de sucederse una detrás de otra para que veáis, os hagáis una idea general de qué es lo que vamos a estar hablando o tratando. Y en este caso, pues la ambientación es algo principal en un manga. Ya estamos entrando en un punto en el que yo os voy a estar dando pautas de qué diferencia un buen manga, qué diferencia un manga un poquito más, por así decirlo, de alguien novato. Entonces, alguien novato que dibuja por primera vez un manga, pues a lo mejor no se preocupa tanto de lo que es la ambientación. Y la ambientación no es solo dibujar fondos bonitos, la ambientación tiene que ver con muchas cosas o muchos aspectos. La ambientación es aquello en el ambiente o en el espacio o en el tiempo en el que tú decides pues poner de manifiesto una historia. No es lo mismo dibujar un manga en la época Edo. Por aquí tenemos un ukiyo-e de la época Edo, la época dorada de la cultura japonesa. Un ukiyo-e pues es una especie de grabado con madera, y aquí ya veis a estas chicas que están trabajando con sus papeles, sus gubias y están haciendo este tipo de trabajo. Ya veis las ropas que llevan en esa época, los peinados típicos de esa época, las herramientas típicas de esa época y cómo era un proceso de trabajo. Pues estas cosas, este trabajo de investigación, de fijarse, pues tiene que ver mucho con la ambientación. No tiene mucho sentido estar trabajando un manga basado en la época Edo, en la que hay 3-4 samuráis que se están a punto de extinguir y de repente meter un Ferrari o meter un avión, a no ser que se esté trabajando pues otro tipo de historia, un tipo de historia en el que estos anacronismos históricos pues tengan su sentido. Puede ser que se produzcan viajes en el tiempo, como puede ser un manga basado en realidad o con el tema de realidad virtual. Entonces, en este caso, pues sí que se podría darse el caso de estos anacronismos. Entonces, el trabajo de ambientación, como decía, no es solo hacer paisajes o dibujar casas o dibujar entornos donde sitúan al lector en una época en concreto, como puede ser pues esta pequeña o humilde casa que ya veis que está casi como desordenada, no tiene mucho sentido. Podríamos interpretar también que es de una época bastante actual. Ya veis por aquí las antenas de televisión, que en algún momento pues las antenas de televisión dejarán de tener su sentido. Y entonces, bueno, ya veis aquí la humildad de los materiales de construcción de la casa y todo este montón de desperdicios, podríamos pensar. Pues estamos hablando de un barrio bastante humilde. En cambio, si nos vamos a otro tipo de ambientación, pues aquí mismo en la de Naruto, pues vemos pues estas impresionantes cabezas. Voy a poner un color rojo para que se vea un poquito mejor. Estas impresionantes cabezas que tenemos aquí al fondo, talladas en la piedra, estos edificios
que se emergen. Ya veis que ya no tienen edificios de planta baja, sino que son edificios de 5 plantas. Y veis un poquito la zona más antigua con edificios o casas más pequeñas, un edificio más importante en el centro y luego unos buenos edificios más grandes, como que la ciudad ha crecido, como que la ciudad se ha hecho más grande, ha cambiado. Y mismo este personaje, si leemos lo que dice, este lugar mudó bastante. Vale, que diga que este lugar ha cambiado bastante también es una forma de que nosotros nos demos cuenta de cómo ha modificado pues, la ciudad esta de Naruto y cómo ha crecido. Fijaros que ya tenemos aquí a un nuevo Tsunade. Bueno, una de las cositas que os quería hacer reflexionar, fijaros en esta otro tipo de ciudad más futurista. Esto es un arte que, bueno, ha llevado muchísimas horas trabajarlo para que salga solo en un par de segundos de animación, pero es totalmente necesario. Es un trabajo no solo de saber dibujar edificios o de saber un poquito de perspectiva, que es lo que vamos a hacer en este pequeño capítulo, sino que también hay que entender un poco sobre pequeños elementos que aporten o que ayuden a entender este tipo de espacios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues por ejemplo a pequeños objetos como tener un reloj o qué tipo de reloj tienes o qué tipo de reloj lleva el personaje. Que por ejemplo haya pájaros. Estos pájaros pues a mí me da la impresión o me da a entender que no es una ciudad posapocalíptica ni mucho menos, que simplemente es una ciudad con un ritmo normal, con un crecimiento bastante sostenible y que ha tenido que elevarse en las alturas. Ya veis que tiene varias capas, varias líneas de alturas, porque hay sobrepoblación en una zona muy pequeña, que a lo mejor está cubierta por agua y la ciudad no puede crecer hacia los lados y tiene que crecer hacia arriba. Vale, una de estos tipos de reflexiones que yo hago a través de estos dibujos son reflexiones que me las están intentando inculcar el dibujante o el artista, o que me están englobando la historia del manga en este espacio en concreto. Un espacio que a lo mejor a mí me recuerda mucho a Blade Runner. Vale, bueno, ya hemos comentado bueno, pues este pues es otra vez un espacio en el que me intentan a mí pues dentro del ambiente o dentro del espacio donde se va a desarrollar el manga, dar un par de ideas, de pistas de dónde se desarrolla la historia y por lo tanto cómo van a ser esos personajes. No es lo mismo un personaje que esté en este espacio que un personaje que esté en este otro espacio. Esta también es una calle que se ve que es muy empinada, que tiene varias alturas, que seguramente la distribución de este pequeño barrio pues esté dado por la orografía del lugar. Si son casas que están dentro de una montaña, evidentemente nos encontraremos pues todos estos escalones o sitios o rampas que nos lleven a otra zona del barrio. Ya veis que está muy bien hecho este trabajo y la verdad es que es muy curioso de ver y de entender los personajes, no solo las historias, a través de la ambientación. Como decía, fijaros en la niña, es una ambientación que está muy acorde. La niña está vestida con una mochila típica que lleva un muñequito típico que a lo mejor esté de moda y el tipo de casas que son. Evidentemente, si esto fuera la época Edo, pues a lo mejor no habría estas farolas, ni habría este tendido eléctrico,
ni habría pues a lo mejor estos carteles, ni luces, ni nada por el estilo. Sería otro tipo de ambientación totalmente diferente, a lo mejor con más vegetación. Ya veis que aquí no deja de haber vegetación, pero eso no quiere decir que en diferentes ambientaciones tengamos que dibujar más o menos ambientación. Y bueno, ya veis aquí otro ejemplo con carteles típicos de marcas típicas que nosotros evidentemente no conocemos, pero seguramente allí en Japón pues conozcan este tipo de carteles y les sea totalmente naturales. Una de las cosas que suelen hacer los mangakas es sacar una foto de un espacio que les gusta o un espacio que pretenden que sea la ambientación para su historia y inspirarse mucho en ella. Por eso veréis que estos edificios tienen unos detalles asombrosos que perfectamente podrían existir y seguramente existan. Seguramente estos edificios pues están hechos a partir de una fotografía. A lo mejor este edificio no estaba justo enfrente de este, pero el mangaka pues hizo este tipo de composición para que la calle fuera más estrecha o modificar un poquito el espacio y el ambiente para dar esa sensación de un barrio más humilde. Tampoco os penséis que todo el manga tiene que estar lleno de paisajes, tiene que estar lleno de ambientación. No hace falta para nada que un manga esté repleto de este tipo de recursos y no es necesario repetirlo y repetirlo hasta la saciedad. Con unas cuantas viñetas al principio y algunas por el medio es totalmente suficiente para ubicar al lector de dónde estamos situados y qué es lo que estamos viendo y en qué época la estamos viviendo. Pongo como ejemplo pues a lo mejor el manga Shoujo, que curiosamente sí que se llega a pensar o a mal pensar que el Shoujo simplemente son plumas y árboles de cerezo, pero para nada, no son solo plumas y árboles de cerezo. En el Shoujo, en el manga Shoujo también aparecen algunos, muy poquito, pero sí que aparecen algunos escenas de ambientación. Y también tomar un poquito de conciencia de que el manga no solo es, la ambientación no solo es un lugar evocador, un lugar idílico o un lugar donde nosotros queremos ambientar las personas. También hay detalles, ¿vale? Como, por ejemplo, cuidar aspectos como la escala, el encuadre, las viñetas, la iluminación y tener como cierta idea de cómo se hace un plano de situación o uno de presentación, ¿vale? Pero bueno, vosotros no tengáis problema porque lo vamos a ir viendo poquito a poco, yo lo voy a desgranar y también tenemos que estudiar un poquito la época en la que se va a reproducir nuestro manga, ¿vale? Las ropas, como había traído por aquí, este ejemplo de la época Edo, tenemos que ver un poquito qué tipo de ropas llevan, cómo se trabajaban, cómo se organizaban. Bueno, un poquito, no solo la ambientación, es esto, un paisaje, una escena de muebles antiguos, de muebles bueno, es todo, en vez de tener pues estos tarimas y estas puertas o ventanas de papel, pues a lo mejor eso, que tenemos que fijarnos en todos esos pequeños detalles, hacer un pequeño estudio para tener una buena ambientación, ¿vale? No solo dibujar fondos bonitos. Bien, una vez dicho esto, voy a abrir un archivo nuevo por aquí y vamos a empezar un poquito a trabajar y a dibujar para que nosotros también podamos empezar a hacer o a ver cómo dibujar esos fondos. Vamos a empezar con dibujar un edificio y ese edificio lo vamos a hacer con diferentes formas para dominar la perspectiva, ¿vale? Hay diferentes perspectivas. Vamos a empezar por la más sencilla, la más básica. Esa perspectiva es la que les llaman perspectiva paralela y todas las perspectivas empiezan
dibujando. Perdonad, tengo el color rojo, voy a quitarlo por un color más oscuro que se vea mejor. Esa perspectiva siempre empieza por dibujar la línea del horizonte. No se me ve mucho, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, voy a cambiar de herramienta. Hola. Vale, voy a cerrar el programa y voy a abrirlo de nuevo para no tardar demasiado. No quiero haceros perder mucho tiempo. Si veis que yo voy muy lento o que explico demasiado despacio o que simplemente estas cosas que yo estoy explicando ya las sabéis, poner en por 2, por 3, por 4, ponerlo en rápido y de esa manera estaba en blanco. Vale. No sé en qué momento me cambió a color blanco y por eso pensaba que no estaba dibujando, pero en realidad sí estaba dibujando. Voy a borrar todo esto. Vale, me quedo con esta. Ahora sí. Sketch. La línea. Tamaño adecuado. Ahí lo tenemos. Empezamos por la línea del horizonte. Y en esta línea del horizonte, para hacer una perspectiva básica, una perspectiva paralela, tenemos que trabajar con un punto de fuga. No sé si alguna vez escuchasteis este término, un punto de fuga. Vamos a llamarlo F1. Y ese punto de fuga nos va a valer a nosotros para determinar hacia dónde se va todo el objeto. Esa perspectiva paralela, nosotros, como dije anteriormente, vamos a hacer un edificio y para hacer ese edificio todas las líneas o las esquinas de ese edificio van a fugar siempre a ese punto, van a converger siempre en ese punto. Yo ahora levanto una vertical para hacer este edificio, una horizontal, otra horizontal por aquí, otra horizontal donde cortan y volvemos otra vez al punto de fuga. Aquí tenemos este edificio. Voy a remarcarlo ahora con otro utensilio para que lo veáis mejor. Vamos a coger este, por ejemplo, un poquito más pequeño. Este es nuestro edificio. Luego, evidentemente, habría que ponerle pues las ventanas, las puertas, todo el mobiliario urbano que pueda haber alrededor. Vale, pero en principio ya veis que tenemos aquí una casa o un edificio fugado. También podríamos ponerle tejado sin ningún problema. Y ese tejado también fugaría hacia el punto de fuga. Pero bueno, para no liarnos demasiado, vamos a dejarlo así, en bloque. Y esto sería la perspectiva
repito, una perspectiva básica, la perspectiva paralela. Es una perspectiva paralela porque estos lados del edificio, que estamos justo situados de frente a frente al edificio, pues son paralelas. Y estos de aquí también son paralelas. Las líneas verticales, tanto las líneas verticales como las horizontales son paralelas. Y luego las líneas que unen el plano más adelantado, que puede ser esta primera fachada del edificio, con la parte de atrás del edificio, están fugadas. Eso es lo que provoca es que el edificio tenga un ancho estando más cerca de nosotros, y cuanto más alejado de nosotros, pues tiene otro ancho diferente. Vale, voy a coger otra herramienta para ir explicando estas cositas, para que me podáis seguir. Ya veis que esta línea de aquí es más pequeña que esta otra línea de aquí. ¿Vale? Eso es porque esta parte del edificio está más alejada de mí, y todo lo que está más alejado de mí lo veo más pequeño. Vosotros mismos podéis comprobarlo con un amigo. Le decís, oye, yo me voy a poner en este extremo de la calle, tú vete alejándote y quiero ver cómo de pequeño te haces hasta llegar hasta el final de la calle. Veréis que cuanto más alejada de nosotros, más pequeño lo vamos a ver. Y eso es lo que consiste la perspectiva. Todo lo que está más lejos de nosotros va a ser más pequeño. Y una de las formas de controlarlo o de poder reproducirlo es utilizar esos puntos de fuga. Este es el punto de fuga más básico, y vamos a hacer otro punto de fuga, que en este caso se llama una fuga oblicua, y esta fuga se hace con, voy a coger un color más oscuro, se hace con dos puntos de fuga. Vale, vamos a ver cómo sería esto. Como dije antes, los puntos de fuga y todo lo que trabajamos con puntos de fuga se empieza siempre con una línea del horizonte. Esto sería como si mirásemos al horizonte y viésemos el mar, sería la línea que separa el mar del cielo. Esa pequeña línea fina que separa el mar del cielo, eso es la línea del horizonte. Vale, voy a dejarlo por aquí escrito. L, H, línea del horizonte. Y la línea del horizonte, como dije, como vamos a trabajar con una perspectiva oblicua, vamos a tener que definir dos puntos de fuga. Este sería el punto de fuga 1, que ya hemos hecho algo antes con ese punto de fuga, y el punto de fuga 2. Y el punto de fuga 2, ¿cómo sería esto? Bueno, pues sería de la misma manera, pero que el edificio esté oblicuo, que no haya horizontales, sí verticales, pero no horizontales. Y para que haya horizontales, tenemos que partir de un punto. Si yo elijo este punto y digo que mi edificio va a ser así de alto, porque estoy viéndolo a vista de pájaro, todas las líneas que yo dibuje que estén hacia ese lado fugarán hacia el punto de fuga 2. Y todas las líneas que yo dibuje que estén desde esta línea hacia el F1 fugarán hacia la izquierda, y todas convergerán, todas llegarán a ese punto. ¿Cómo de ancho va a ser mi edificio? Bueno, va a ser de ancho hasta aquí, y va a ser de ancho hasta aquí. Y todas las líneas que yo dibuje ahora desde esta línea que vayan hacia la derecha van a ir hacia el punto de fuga 2, y todas las líneas que yo dibuje que vayan a ir hacia la izquierda tienen que fugar al F1, y ahí ya tengo mi edificio. Lo voy a marcar con otro utensilio para que lo veáis bien. Aquí tengo mi edificio con una perspectiva oblicua. Aquí lo tenemos.
Como decía, el tejado también se le puede poner si es una casa más humilde, pero acordaros siempre que estas líneas pues van a fugar hacia un punto, hacia el F1. No puede ser un tejado recto. Vale, aquí veis un poquito cómo sería este ejercicio y espero que vosotros también tratéis de reproducir estas líneas que os estoy haciendo para que vosotros podáis practicarlo, ¿vale? Utilizando 2 puntos de fuga. Ahora en esta ocasión sí que me apetece, para que vosotros también lo veáis, cómo sería pues a lo mejor poner una puerta o ventanas. Y es que si yo digo que esta casa va a tener este tipo de ventana, esta ventana va a tener que fugar y esta ventana va a tener que fugar. Y si es así de ancha esta ventana, la siguiente va a ser más pequeña. No sé si llegáis a verlo, pero esta ventana de aquí no es igual que esta ventana de aquí. Esta ventana de aquí, la primera que he dibujado, voy a hacerlo ahora en rojo para que vosotros lo podáis ver. Esta ventana de aquí es más grande que esta ventana de aquí, porque estas líneas cada vez que se alejan se hacen más pequeñas. Y cada vez que se hacen más pequeñas también se hacen más estrechas. No deberían tener la misma distancia entre un mástil y el otro mástil, ¿vale? Todas deberían hacerse un pelín más pequeñas a medida que se van alejando. Con las puertas ocurre exactamente lo mismo. Si yo dibujo aquí una puerta y utilizo el punto de fuga para hacer esa puerta, y aquí al lado va a haber otra puerta, pues esa puerta no va a ser igual. Esta va a ser más estrecha y siempre con la línea, el punto de fuga. Fijaros en la inclinación, no es horizontal y esta tampoco. Esta puerta va a ser más estrecha y más corta que esta puerta que está más cerca de mí. Podéis vosotros coger una regla y comprobarlo en vuestros propios dibujos, ¿vale? Este punto de aquí, esta esquina, es lo que está más cerca a mí. Entonces, este punto va a ser el punto en el que los elementos, si se repiten hacia el infinito, va a ser más grande. Y a medida que se vayan alejando, fijaros qué pequeñita sería aquí una puerta si yo tuviese aquí otro edificio, ¿vale? Línea de fuga y línea de fuga hacia el otro sitio. Y aquí tenemos, esto también fugaría hacia allí y esto fugaría hacia F2. Y aquí tenemos un nuevo edificio. Fijaros cómo sería un edificio y otro dependiendo de dónde está su posición. Este edificio lo vamos a ver más pequeño y este edificio lo vamos a ver más grande. ¿Vale? Aquí con las ventanas lo mismo, fuga hacia F2. Y aquí tenemos ya, pues empezamos a tener una especie de barrio, que podemos poner aquí otro edificio también, más singular, un poquito diferente, adosado a este otro. Y de esta manera nosotros podemos ir creando y dándole sentido al barrio donde vamos a desarrollar nuestro manga. ¿Vale? Siempre utilizando las fugas. Ya veis un poquito cómo las voy trabajando. Y aquí una gran puerta de garaje y un portal para que entre la gente. Vale, bueno, pues aquí vemos un poquito, evidentemente, este edificio también tendría su ancho y esta línea tendría que venir a fugar a F2. Perdonad que lo voy haciendo todo a mano alzada, pero es un poquito para que vosotros vayáis viendo y comprendiendo cómo funciona esta perspectiva oblicua sin pararse, o sea, complicándolo todo un poquito más, para que no os quedéis solo con este mazacote o este cubo hecho en perspectiva oblicua.
¿Se puede complicar esto? Sí, se puede complicar un poquito más. ¿Y cómo vamos a complicar esto un poquito más? Pues en vez de en vez de utilizar solo un tipo de perspectiva, o perdón, dos puntos de fuga o un punto de fuga, podemos trabajar con hasta 3 puntos de fuga. Y esos 3 puntos de fuga, ¿dónde estarían? El que se haya dado cuenta ya, felicitaciones. Podéis ir dejándolo en comentarios. Bueno, pues esto sería la línea de tierra, la línea del horizonte, como les llamamos anteriormente. Cualquiera de las dos formas vale. Este sería el punto de fuga 1 y este sería el punto de fuga 2. Y por aquí abajo vamos a poner el punto de fuga 3. Vale, aquí tenemos los 3 puntos de fuga. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues si yo tengo aquí en la parte del centro de mi edificio, como antes estuve haciendo, perdón que me salió un poquito torcido, aquí tenemos ese edificio, la esquina de ese edificio, y habíamos acordado que todo lo que esté hacia la derecha fuga hacia este punto de esa línea, y todo lo que esté hacia la izquierda fuga hacia este punto. Pero en este caso nosotros lo estamos haciendo con un tercer punto de fuga, y ese tercer punto de fuga, en vez de, ya visteis que anteriormente todas las líneas eran verticales, ahora ya no van a ser verticales, ahora van a fugar hacia este punto. Y esta línea justo coincide con el centro, o me gustaría que coincidiese con el centro. Y estos puntos de fuga funcionan muy bien si nosotros hacemos rascacielos. Fijaros, esto sería la parte de abajo de mi rascacielos y esto sería la parte de la azotea de mi rascacielos. Cuando nosotros queremos dar una intención o una sensación de profundidad, de que estamos en una altura muy grande, pues sí que podemos recurrir a este tercer punto de fuga. Voy a cambiar de utensilio para que lo veamos bien, porque ahora tenemos aquí muchas líneas, y esto sería mi rascacielos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y aquí todas las ventanas que queráis poner. Evidentemente una puerta aquí se vería muy pequeña, porque este es el punto más alejado de mí. Incluso yo puedo hacer por aquí pues una calle, y esa calle evidentemente también, esta me salió un poco churro, esta calle estará también fugada, ¿vale? Esta calle, acera, calle donde vienen coches, pasos de peatones o pasos de cebras también estarán fugados, ¿vale? Aquí tenemos pues una calle que a lo mejor continúa por este sitio, ¿vale? Y la vamos a hacer, ahí lo tenemos. Por aquí podría haber otro edificio, otro rascacielos, que ese rascacielos no tiene por qué ser de la misma altura. Y perdonadme que no lo fugué bien. Puede ser más grande y bueno, no voy a ser muy quisquilloso, y ahí ya podéis ir poniendo y completando. Perdonad, esta línea de aquí se me escapó, me olvidé de fugarla. Tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas, al igual que yo, porque la fugué hacia ese lado y debería fugar hacia este otro. Es un poquito difícil. Ay.
Es un poquito difícil hacerlo sin tirar una línea, pero lo hago de esta manera para no estar cambiando de utensilio e ir comprobando que realmente fuga hacia este punto y fuga hacia este otro. Fijaros que esta me queda un poquito más baja. Vosotros, con la paciencia que podáis tener en vuestra propia casa, pues sí que podéis hacer estas cosillas, esta puerta que tengo por aquí, las ventanas que aparecen por allá, también cómo fugan. Vale, todas las ventanas vendrán a este punto de fuga. Vale, lo estaba intentando hacer un poquito más rápido, pero bueno, así se entiende mejor. Y todas las ventanas de este lado también vendrán a este punto de fuga. Y las ventanas también, si tienen cortes o divisiones, vendrán a un punto de fuga o irán al otro punto de fuga. De esta manera nosotros podemos hacer una vista o un paisaje a vista de pájaro. Cuanto más alejado esté este punto de fuga, más o menos forzado estará la perspectiva. Vale, entonces vosotros en vuestra casa, pues tener en cuenta esto, ¿vale? Si no queréis una perspectiva tan forzada, un edificio tan alto o queréis otro tipo de visión un poquito más acorde con otro tipo de vistas, menos agudizadas, pues alejamos este punto de fuga, ¿vale? Vosotros hacer vuestras propias pruebas y sacar vuestras propias conclusiones en vuestros ensayos, en vuestros dibujos, en este pequeño ejercicio que yo os propongo de hacer varias geometrías. No hace falta que sea un edificio, puede ser una geometría simple y hacerlas con 3 puntos de fuga. De esta manera practicaréis y entenderéis mucho mejor cómo funcionan los puntos de fuga, porque sí que eso os puede pasar con lo que me pasó a mí, que te olvidas de una línea, la haces horizontal en vez de fugarle al punto de fuga. De esta manera acumularéis menos errores y avanzaréis muchísimo mejor en el dibujo, porque bueno, acordaros que yo siempre os aconsejo que para aprender a dibujar hay que dibujar, no podemos dejarlo en manos de escuchar un tutorial o leer un libro, ¿vale? Tenemos que ensayar. Por mucho que nosotros sepamos la teoría, pues esa teoría a lo mejor no nos ayuda, ¿vale? Si no tenemos la práctica necesaria. Y bien, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora ya visteis que cambié de hoja y voy a hacer un último ejercicio para que veáis que estas cosas se pueden aplicar a objetos, que esos objetos pueden estar dentro de una habitación, ¿vale? Y ese objeto que yo estoy ahora marcando, pues es una especie de sillón o de sofá, ¿vale? Y ahí, pues una vez que tenemos marcadas esas líneas de fuga, yo puedo empezar a trabajar pues ese sillón con las costuras que tenga, las patas que tenga. No hace falta que sea un edificio, ¿vale? Podéis aplicar estas normas de perspectiva a objetos que pueden estar dentro de una habitación. ¿Sí? Con unas buenas orejeras. Vale, pues aquí tenemos pues un sillón con sus costuras, con su cojín. Y ahí tenemos pues un objeto que puede estar perfectamente dentro de una habitación
y trabajado con una línea de fuga que hace que el objeto sea más interesante o que nos ayude mucho a dibujar pues, ese objeto. ¿Vale? Como un sillón pues, puede ser con un único punto de fuga, pues una mesa de un comedor. Sacamos un punto de fuga, este le llamábamos perspectiva paralela, y aquí tenemos pues una mesa. Voy a hacerlo un poquito, voy a hacerlo con esto porque si no me va a quedar todo como mi mano alzada. Ahí tenemos una mesa con su pata, su otra pata, y por aquí vendría la pata de atrás, esta pata de aquí. Voy a dibujarlo entero de esta vez para que veáis de dónde sale, pero este punto, esto no se vería porque está tapado por la superficie de la mesa. Vale, y ahí tenemos una mesa con una perspectiva cónica paralela. Vale, y lo mismo podéis hacerlo con las líneas con tres fugas, ¿vale? Objetos cotidianos, tratar de trabajar esos objetos también, buscaros algo que sea geométrico, que podáis sacarle una buena línea de fuga, como puede ser un mueble, ¿vale? Esos son los objetos más geométricos, y tratar de dibujarlos con 2-3 líneas de fuga, con una línea de fuga, y de esa manera iréis progresando en vuestro dibujo y aumentaréis un poquito pues todo ese tipo de capacidades que tiene que tener un mangaka a la hora de ambientar sus trabajos. Como este vídeo se me iba a hacer un pelín largo, lo he dividido en dos, y en el próximo también tendremos perspectiva cónica, pero en este caso aplicados al cuerpo humano. Y es un poquito más complejo aplicar la perspectiva cónica a algo que a lo mejor no tiene tanta perspectiva cónica, pero veréis lo importante que es también para mejorar nuestro dibujo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Practica mucho, dibuja mucho, y no te olvides, aunque te dé un pelín de alergia, el dibujo más técnico pues te va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar y de hacer tú tus propios dibujos, diseños, no solo de objetos cotidianos, sino también de naves espaciales, de aviones, de lo que se te ocurra. Vale, bueno, me voy a despedir ya para no hacer esto mucho más alargado. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, este tipo de perspectivas, que le saques todo el partido y todo el jugo que puedan tener, y nos vemos en la próxima.